estamos viendo los tres pasos, las tres etapas que involucra la búsqueda a través de un índice. Y veíamos en qué etapas, que eran las dos, la etapa 2 y la etapa 3, en las cuales podría ocurrir esta lentitud, ¿no? Veamos algo importante, lo que marcan aquí en esta nota, que es la escalabilidad logarítmica. Bueno, aquí en matemáticas nos dice que el logaritmo es de un número sobre una base dada, es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho resultado. ¿Okay? Esto es matemática básica, ¿no? Pero lo importante viene aquí. En un árbol de búsqueda, la base correspondiente al número de entradas por nodo y rama y el exponente a la profundidad del árbol. Es decir, que depende mucho tanto de la profundidad del árbol como el número de entradas por nodo rama. Por ejemplo, el índice de la figura 1.2 contiene hasta 4 entradas por nodo. Vamos a ver. Este es 1.3. Aquí está. Este índice de acá contiene hasta 4 entradas por nodo. ¿Cuáles son esas 4 entradas? Son estas de aquí. Por nodo tenemos 4 entradas. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? ¿Ya? Y además tenemos que ese árbol tiene una profundidad de 3. Vamos a ver si es cierto. Aquí vemos la profundidad. Este es el primer nivel, segundo nivel y el tercer nivel. 3 niveles. O sea, profundidad 3. Genial. Eso significa que el índice puede contener hasta 64 entradas. Esto es 4 entradas que tiene cada nodo elevado a la profundidad, que es 3. Si el índice crece un nivel, podría contener hasta 254 entradas. Y cada vez que agregamos un nivel más, el máximo número de entradas se cuadruplica. En cambio, el logaritmo invierte obviamente esta función, que es lo contrario. O sea, nos dice que la profundidad del árbol va a ser logaritmo de 4. O sea, logaritmo en base al número de entradas del índice. El crecimiento logarítmico permite buscar dentro de varios millones de entradas del árbol en 10 niveles, pero un índice en el mundo real es aún mucho más eficiente, dado que el valor determinante que influye sobre la profundidad del árbol es el número de entrada de cada nodo del árbol, es decir, a la base. Cuanto más grande es la base, menos profundo es el árbol y más rápido es el recorrido. Es decir, mientras más elementos tenemos, menor va a ser el recorrido. Y bueno, nos dice que incluso conociendo ese concepto, muchas bases de datos agregan más entradas, tanto como sea posible, dentro de cada nodo. Incluso centenares, es un montón, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Que para que el árbol sea más eficiente, ¿no? Lo que hacen las bases de datos es a estos noditos de acá agregarles más entradas. Por ejemplo, aquí tenemos 4, ¿no? Para este nivel. ¿Qué harían las bases de datos? Pues no tengas 4, ten 100 o ten 1000, ¿no? Ten muchísimas. Porque en escala logarítmica eso significa que el árbol va a ser más eficiente. Vemos aquí una tablita que nos indica esto. Si la profundidad del árbol es 3, las entradas del índice son 64. Si la profundidad del árbol es 4, las entradas son 256. Y así sucesivamente. A medida que aumenta la profundidad, mayor la cantidad de entradas del índice. Bueno, aquí finalmente, para terminar este capítulo, para cerrarlo, dice que el origen del mito de los índices lentos es debido a la falsa creencia de que la búsqueda solo recorre el índice. Así que genera la idea de que el índice lento puede estar causado por un árbol roto o desequilibrado, lo cual ya hemos visto que no es cierto. El índice se utiliza y funciona muy bien, ¿no? Que se puede actualizar, se puede realizar inserciones, eliminaciones de forma eficiente. De hecho, incluso nos dice que la base de datos Dracol es bastante locuaz al respecto y tiene 3 operaciones diferentes que describen perfectamente la búsqueda por índice. Tenemos lo que es a nivel de base de datos Oracle, pues el Index Unique Scan, que realiza
únicamente el recorrido del árbol. Tenemos luego el Index Range Scan, que realiza el recorrido del árbol y sigue la cadena de nodos hoja para encontrar todas las entradas correspondientes al filtro. En este caso, pues se pueden encontrar varias coincidencias respecto al filtro, como habíamos visto en el ejemplo del número 57. Y luego tenemos el Table Access by Index Row ID, ¿no? Que en este caso es la tercera operación y que es, bueno, la consulta ya a las tablas para traer los registros que se han encontrado en los nodos hoja. Nos dice que el punto más importante es que un Index Range Scan potencialmente puede leer una parte amplia desde el índice. Si existe más de un acceso por cada registro, pues la sentencia de SQL puede empezar a ser lenta aún utilizando un índice, ¿no? Es decir, esta parte de acá podría ser también motivo de lentitud, ¿no? Que es básicamente es el paso número 2, que es, bueno, es paso 2 más el 1, ¿no? Es recorrer el árbol y después ir la cadena de nodos hoja para encontrar todos los posibles valores que hagan match, ¿no? Con el filtro que estamos mandando. Obviamente, si son muchos nodos hoja, vamos a tener que acceder a cada uno de ellos, lo cual implica leer en disco, leer en memoria, en caso de que, bueno, si son índices muy grandes, pues se tendrá que leer la información del disco por cada bloque y obviamente eso hace que el índice se vuelva más lento. Bien, vamos a dejarlo por aquí antes de pasar al capítulo 2, ¿no? Que ya vemos cositas un poco más interesantes. Ya con esto tenemos una idea más general de cómo funcionan los índices y en qué partes podría estar el problema de la lentitud, ¿no? De estos índices, ¿no? Y por qué son tan potentes tanto a nivel de consulta como a nivel de agregar nuevos elementos, eliminarlos o actualizarlos.